Relaciones en Laboral Centro de Arte, presentado por Marta F. Silverio. Hoy cambiamos a las artistas por dos chicas con mucho arte. ¿Qué tal, Elena, Marina? Bienvenidas al cuarto capítulo de Laboral Podcast. Gracias Súper por bien. convidarnos. Sí, Teníamos estamos muchas encantadas. ganas, sí. Porque ya por encima llevamos mucho tiempo siendo les que presentamos Claro. y queríamos cambiar ya porque... Cambiar de rol. Sí. Que Además, nos yo ya pregunten. estuve en el otro lado con Claro, vosotros. y es Sí, verdad. que fuiste la primera invitada La que primera llevamos. invitada. La primera invitada. Así Sí, que qué nada. guay. Bueno, estáis hablando del programa de radio que tenéis en la RPA. Fines de semana, ¿a qué hora hay? ¿A qué De hora 9 a 10, Sí. excepto cuando hay fútbol, que nos ponen a las 3 de la mañana o... Claro. Pero bueno, se pueden escuchar en diferido Sí, también. a la No carta. me chisques. No me chisques. Que yo, para mí, siempre lo escucho en diferido, la verdad. Porque Sí. 8 o 9 de sábado y domingo Sí, Ya. sí. es complicado, pero bueno. Hay muchos eventos culturales asesores. Claro, fines de Muchísimos, claro, semana. muchísimos. claro. Sí, sobre Sí. todo culturales. Sí. Y bueno, vosotros, para quien no os conozca, presentáis un programa en RPA, sois influencers asturianas, activistas por la oficialidad asturiano, filólogas hispánicas, aunque no lo recordemos mucho. Bueno, y no sé, ¿qué más? ¿Cómo os presentaríais? Porque sí que sois hiperactivas también, ¿no? Que Eso hacéis un sobre montón de todo. cosas. Mira, yo creo que si oye, podemos empezar a presentarnos como hiperactives y todo lo que viene todo a lo demás. continuación. Toda la consecuencia Sí, de ese, sí. Claro, y pues sobre todo se os conoce como Asturchules, Asturchules, sí. ¿no? Sí, sí. ¿Qué hay Asturchules? Pues ya un proyecto que nace, bueno, porque Marina y yo pasábamos mucho tiempo xuntes, trabajando, estudiando xuntes. Y, Teníamos una relación hiperactiva. sí, de dependencia la una de la otra. Y constantemente estábamos pensando en nuestra misión, que es salvar el asturiano, un poco. ¿Y cómo llegasteis a esa misión? Quiero decir, ¿y algo que tenéis ya de siempre? ¿Si es una cosa familiar o fue a través de ir estudiando? ¿Cómo llegasteis a...? Un poco todo, ¿no? O sea, si Sí. hay una cosa que, bueno, yo por ejemplo, que tienes desde nena, ¿no? Que te rodees de un contexto donde se da el valir a la lengua, a la cultura, a Asturias, ¿no? Todo lo que está detrás de Asturias. Y después, pues después de eso, estudiarlo, ¿no? En la carrera, pues somos filólogos hispánicos, pero nos especializamos en asturiano. Entonces, también llegues a conocer el asturiano desde otro punto, porque claro, lo que tienes en casa no siempre es lo que lle. Y bueno, sigue tú si quieres. Bueno, yo para mí el despertar así nace de nena, pero en el sentido de que yo pasaba muchísimo tiempo con los mis abuelos en pueblo y yo tenía como mucha conexión con todo lo que tenía que ver con ellos, con las formas de vida que yo veía que se estaban perdiendo en una sociedad, bueno, la sociedad moderna, ¿no? Yo veía a los compañeros míos de clase que había muchas cosas que yo estaba de veles en pueblo con los mis abuelos y que mis compañeros ya no conocían. Yo qué sé, palabras de cosas o por ejemplo, yo iba siempre a ir a apañar mazanes, una cosa, bueno, súper habitual, ¿no? Pues todos mis compañeros de UVU ya esa práctica, pocos ya la tomaban como habitual, por ejemplo. Claro. Antes, para mí hay un vídeo vuestro que tenéis, bueno, porque vosotros empezasteis en redes, empezasteis como parte de cuando trabajabais en la oficina, ¿no? De normalización lingüística, pero luego ya empezasteis con los Asturchules con vuestro propio proyecto, vaya. Y enseguida pues os hicisteis pila virales, la verdad. Y para mí hay un vídeo que es el de la identidad, que me parece súper importante, que explica muy bien cuál es un poco la cuestión, ¿no? En Asturias, porque la desvinculación de la lengua asturiana trae con ello pues toda una, no sé si una pérdida o estar un poco confusas, ¿no? En torno a qué es la identidad asturiana y cómo se distingue del resto del territorio, ¿no? Sí, la verdad que ese vídeo es buenísimo, ¿eh? No porque lo hicieran los nuestros, pero sí. Está genial. Entonces, bueno, quería como hablar un poco de qué supone esa pérdida de identidad o esa identidad difusa en el contexto
Home, español. yo creo que hay una desconexión total col territorio en el que tú estás, que pasa por la desconexión con la lengua, pero también con la desconexión pues, con todo lo que te rodea. Y es que yo veo xente en las ciudades, Xixón, Uvieu, Avilés, que ellos parece ya extraño cosas que tienen a la vera de casa. O sea, el tomar como extraño pues prácticas rurales que están teniendo pues a 10 kilómetros de casa y verles como si fueran de la óptica de alguien de Madrid, por así decirlo. Que a mí sorpréndeme, porque o sea, yo soy de Uvieu, criéme en Uvieu, pero siempre fui mucho al pueblo y siempre tuve mucha conexión con eso. Y pues tengo conexión tanto con la ciudad, con Uvieu, pero con el pueblo también. Claro, y bueno, que No la me identidad- parece extraño, Ujú. no hay... Tengo un interés y no sé, yo veo que pues mucha xente xente de nuevas generaciones y tal, ya está como bastante separada de aquello que vivieron los sus abuelos con los que también están compartiendo espacio. Claro, Y también de lo que sigue viviendo muchísima xente de Asturias. O sea, hay una desvinculación, sí, con lo que Evo, pero con lo que sigue habiendo también. claro. Sí, porque, por ejemplo, al contrario que cuando pienses en la España vaciada, Castilla y tal, ahí de verdad hay un problema de muchísimos pueblos abandonados y aunque en Asturias también tenemos un problema demográfico importante, ¿no? Hay más paisanos que guajes, tal. Sí. Pero realmente en Asturias sigue habiendo muchos pueblos más o menos habitados y dispersos. Sí. O sea, no hay tanta España vaciada, ¿no? Claro. Entonces sigue siendo una realidad que persiste, vaya. Sí. Y también Y hay en mucha ese xente vídeo... mozo también Claro, que vive la realidad de los pueblos, que parece como, no sé, falando con otra xente, pues así mozo, de ciudades que consideran pues cosas que otra xente mozo sí que vive en el su día a día como si fueran prácticas perdidas o de va 100 años y yo pienso, claro, no, yo no. pienso que en ese vídeo, por referencia a lo que está súper bien y tal, y que, no sé, creo que lo voy a poner para que la gente lo vea si no lo tiene identificado, porque yo creo que explica muy bien, ¿no? Tanto vuestra visión como, bueno, para mí hay una visión que en mi caso también comparto, vaya. Y, y claro, faláis de un momento de desconexión entre el rural, que siempre fue donde nació un poco la identidad asturiana, ¿no? Con la llegada de la modernidad, etcétera y tal. Pero esa desconexión no tendría por qué haber generado una pérdida de identidad, ¿no? Porque las ciudades también puede transformarse o generarse una nueva identidad asturiana. ¿Cómo veis esa cuestión? A ver, y que yo creo, o sea, esa desvinculación parte por el entamo de la globalización y por el querer seguir como un modelo centralista que lle como lo hegemónico, ¿no? Lo que tiene que ser, y como facer de menos todo lo nuestro. Cuando yo también choca con otras comunidades de España donde lo de hilo tradicional está súper valorizado, ¿no? Como por ejemplo la Feria de Sevilla. Jolín, ¿por qué no podemos tener eso, no? Pues la globalización decidió que lo nuestro y era menos, que lo rural tenía que tener consecuencias peyorativas y se hizo por tapecelo, ¿no? Y entonces si desde las ciudades tampoco se impulsa una forma de cuidar esas cosas, ¿no? De ponerles en valir, de seguir explicándoles, conociéndoles, pues obviamente genera también en la xente ya una desconexión también muchas veces por falta de conocimiento. Entonces, claro, sigue el problema. Mucha xente no é culpable de non conocer. Claro. Sí, muchas veces tampoco oye lo que se transmite, ¿no? Mucha gente tiene fíos y no ellos transmite eso que puede ser lo que ellos vivieron o lo que sus padres vivieron o viven y conocen a día de hoy. Yo la verdad que pienso eso, como Marina, que en las ciudades no es que esté saliendo tanto una nueva identidad urbana, sino que estamos como imitando
lo que se está haciendo desde fuera, ¿no? Claro. Lo que consumimos pues sobremanera a través de las redes sociales y estamos súper desvinculados del resto de cosas que formen parte de nuestro territorio. Eso no quiere decir que, yo tampoco creo que necesariamente, yo qué sé, yo por ejemplo que soy de Ubieu, tenga que nada más que pensar en lo rural, ¿no? Porque Ubieu también es una ciudad y tengo que conocer, puedo generar una identidad urbana propia pues de mi ciudad, por ejemplo. Pero yo no voy tanto a eso, a que la gente de la ciudad tenga que ser rural, porque no tiene por qué ser así. Y de hecho, bueno, pues la gente rural también creo que es importante que conozca pues, la ciudad que tiene al lado, que yo qué sé, que conozcan Ubieu, que conozcan Xixón, que también hay gente que vive en lo rural y que no... Y que son ciudades que no que fueran inventadas ayer, claro, o sea, que claro, tienen que una historia, una idiosincrasia... Exacto, que también hay gente que pasa un poco lo contrario, ¿no? Que no conoce o nunca tuvo en Ubieu o nunca tuvo en Xixón. Claro. Pero una cosa de pues, conocer la complejidad de la sociedad asturiana y no verlo como ajeno. También, también hablamos mucho de lo rural, pero bueno, por ejemplo, en Asturias también está la mar, por ejemplo, todos los pueblos pescadores de Asturias, que lleva un territorio costero. Claro. Pues también en toda la zona costera tendremos que conocer toda la historia, no ver como ajeno. Pues... De hecho, una cosa que pasa, ¿no? Con el tema de lo costero y lo urbano, al final hay como una romantización que lo que consigue es una gentrificación de esos espacios, ¿no? Sí. Pues si pensamos en alguno de los pueblos como más famosos de Asturias, ¿no? Que si Cudillero, que si tal, que se convierte como en una postal. En Xixón mismamente, Cimavilla, al final termina siendo un barrio en el que se pierden todos los servicios básicos y se convierte, pues eso, en una zona de ocio y de turismo. Sí que es verdad que es una tendencia globalizada, ¿no? Esta cosa de la aldea local, que parece como que se va desvinculando de su propia idiosincrasia, lo urbano, y se ve, pues veníamos ahora, ¿no? de ver un poco la expo que hay ahora aquí en el Centro de Arte, que va precisamente sobre urbanismo, ¿no? y cómo proteger algunos edificios que son idiosincráticos, en este caso de la ciudad de Xixón, pero cómo las ciudades de repente empiezan a parecerse todas unas a otras. Sí. Ese concepto de no lugar, Sí. el que haya pues Starbucks, Manolito Bakes, esto. ¿Sabes? Los edificios cebra estos. Y los Total. edificios estética Vitalden, yo la llamo, a estos que son todos blancos, tía, la gente, ay, qué guapos, ¿cómo que qué guapos, tía? Total. Vas a una ciudad de España diferente y igual que otra. Y... Sí, claro, sí. Claro, al final vamos como perdiendo esas cosas, ¿no? Entonces, vosotros, a través de toda la labor que hacéis, tanto en redes como, bueno, pues en general, ¿no? Dando la chapa a la peña, que conocemos, esas cosas. Pues es una de vuestras misiones y no sé si veis que haya como, sobre todo en la gente mozo, en la gente más joven, un interés por volver a pensar en esa identidad asturiana, ¿o creéis que es algo como de nicho? Yo creo que, la experiencia a través de Asturxules sí que hai mucha xente que nos tiene falado, ou bueno, por lo menos vou falar dende a mi percepción, que igual non é a mesma que la de Marina, que sí que despertou un pouco el meca. Estoy siendo consciente de que hai muchas cosas del sitio donde vivo que desconozco por completo o que veo como, bueno, sí, que non soy consciente de ellas y que me da pena, ¿no? Tengo pena porque qué pena que yo non sé, pues por exemplo, falar asturiano, pero non só falar asturiano, sino pues conocer, ¿no? Cosas de la cultura, cosas de la tal, pero no sé hasta qué punto va ligado con un pasar a la acción y decir, soy consciente de eso, voy remediarlo y voy a ir ahora mismo a
pues aprender cosas nuevas, a apuntarme a no sé qué charra que están dando sobre tal, o a ir a la biblioteca ayer, no sé qué libro. No Sí, o a sé, escuchar hasta qué música en punto no sé va dónde. tan de la mano el hecho de ser consciente de esa carencia con el pasar a la acción e intentar resolverla. Yo opino igual, sí, o sea, de hecho esto ya lo hablaremos muchas veces y sí, o sea, yo noto, pues, a más de nas turschules, pues, la xente que conozo, ¿no?, en mi entorno, incluso en las prácticas, tú os contabes de algo de aquí, de Asturias, del asturiano, de la tradición, de la historia, y existía una amabilidad por su parte, unas ganas de conocer, ¿no? De, sí, interesante, wow, la gente quiere saber, pero yo lo que dice Elena, yo como que queda en un plano Queda que, ahí, que ¿no? ye muy guay este conocimiento, guay porque igual también, yo qué sé, igual se lo cuenta a otra Claro. persona, ¿sabes? Pero hasta qué punto, claro, eso de verdad fai algo y es simbólico, ¿no? Fai un acto simbólico na sociedad, porque no lo sé. Y que es súper importante también, o sea, el tema de la sociedad, ¿no? O sea, ya no es solo conocer por tener conocimiento de biblioteca o de... No, y tener conocimiento de la sociedad en la que vivimos. O sea, y el decir, estamos conviviendo con gente que con la que no compartimos códigos. Claro. Entonces, o sea, mismamente con tu abuela, ¿por qué te resulta tan distante de algo que tienes en casa o en una residencia muchas Bueno, veces? es que ahí también entra otro melón y el tema un poco de las generaciones, ¿no? Que ahora hay como una obsesión por yo soy Z, yo soy millennial, tú eres boomer, tú eres X, que al final también es una forma de divide y vencerás, ¿no? Porque Ya. como muy de que te resulte más fácil o pretenden que nos resulte más fácil vincularnos con una persona de nuestra generación de, no sé, China de repente, que igual con tu abuela. Y tienes Claro. igual muchísimo más que ver con ella, ¿no? Sí. Entonces sí que por un lado también yo creo que está esa parte que ya no es algo solo de Asturias, sino algo Total. global. Pues total. Y que claro, por un lado, pues las redes sociales al final enfatizan mucho esa idea, ¿no? Sí. De repente pues me entiendo más con alguien que simplemente porque compartimos generación y nos insisten una y otra vez en ese tipo de códigos, ¿no? Sí. En que si cultura pop, que si no sé qué, que si no sé Sí. cuánto. Que muchas veces hay cultura pues mayoritariamente de Estados Unidos y que, Total. No sé, son las cosas propias de la mi generación, ¿no? No sé, consumir este tipo de contenido, el llevar esta estética, el no sé qué, más que pues lo que tú dices, ¿no? Claro, si al final, o sea, igual a vosotras ya os pilló más tal, pero yo cuando tenía 15 años, todas llevábamos una bandera de UK, ¿sabes? En plan en la ropa. Y Sí, era como lo yo más guay del también. mundo, ¿sabes? La de Reino Unido y la de Estados Unidos. Sí, sí, la de Estados Unidos como que me molaba menos, pero la de UK, que a mí me encantaba como el rollo un poco anglosajón, Sí, o sea, en todas partes, ¿no? sí. Entonces, como de cosas que realmente, igual, realmente no tienes nada que ver y es toda una fabricación, es un producto, ¿no? Al final, como un Sí. producto cultural, el que nos vinculemos a eso cuando igual no tenemos tanto que ver. Y luego estaba pensando también cuando habláis un poco, ¿no? De ir a mallar con la familia y tal. Ahora, por ejemplo, como que me parece que es como algo contradictorio que por un lado se declara la sidra, ¿no? El patrimonio de la sidra como patrimonio universal, pero luego en el lugar tradicional de donde nació, pues mucha gente desconoce los procesos de la sidra, Sí. Total, sí. las palabras, o sea, todo, ¿no? Sí, Sí. hay un producto, se exporta un producto, pero no No sabemos todo lo nada que del hay producto. detrás del producto, todo lo que lleva el producto, cómo se llega a ese Sí. producto. Como si fuera de algo a lleno y no de algo que se Claro. hacía en las casas. Sí.
E que se fai. E se O sea, fai, sí, vaya. claro. E que se fai, vaya, exacto. Sí, sí. Quero decir, en unas zonas más vino, en otras más sidra, pero... O vamos, pero... quien diz sidra, diz queso, diz Sí, lo sí. que... Vamos. Pero yo como que queda eso en el producto, no que se compra, no que se consume, pero no Que además sabemos cuando nada. en concreto la cultura sidrera como que tiene mucho que ver también con la forma de ser de las asturianos, ¿no? En plan, Sí. primero y algo que se comparte, Claro. que eso ya es como súper diferente, el tema de unas pizzas, ¿no? Claro, Esa esto manera todo- de compartir, de comer de esa manera en conjunto y tal, que eso yo creo que es algo que sigue persistiendo, pero si nos vamos como olvidando de esas tradiciones, también al final se acabará diluyendo. Y ya Sí, tan quedan 4 clichés, Sí. O sea, la xente escandalízase cuando oye sidriña, pero... pero sí, escandalízate cuando oye sidriña, pero ¿qué sabes de la sidra? Claro. O sea, sí. tampoco... Y ya t'ha diluït, perquè, per exemple, el tema de les speeches, no? Quantes... O sea, yo acuérdome de cuando jugaba a balonmano, iba de menú speech, que no tiene nada que ver con lo que lle de verdad una speech. Y sabes, y como, sí, sé lo que lle la speech, tal, no. Estás consumiendo de algo que no... Sí. Que te dan una botellina de sidra y puede ser lo único que tenga relación y ya lle como de algo súper Sí, alluñado, ¿no? sí. Son esas cosas que ya t'ha diluït, ya estamos... Creemos Sí, el no saber como ni de cierto dónde- unas cosas que no... Claro. Que no... Y al final es cómodo, ¿no? Porque tú dices, ay, pues lo que hablábamos hace un segundín, ¿no? Que mucha gente es consciente de esa pérdida o de esa desconexión que tiene, pero le falta el pasar a la acción. Que vosotros en cosa de semanas llegaseis a tener miles y miles de seguidores, habla de que mucha gente se sintió esa, ¿no? De que se sintió apelado. Pero luego nunca acabamos como de llegar al paso siguiente, Sí, porque además ya es muy fácil quedarnos en lo cómodo. sí. Ay, bueno, espera, pues voy a ir a un menú de pizza o tal. Y Sí. ya muy fácil, y porque lo Sí. tienes ya marketeado, empaquetado. Sí. Y entonces mi pedacín de tradición asturiana ya lo, como que ya está, ya... Y no, Cubrí no pienso asturiana, más, ¿no? sí, Ya, sí. ya tengo el cupo. Sí, sí, tengo el cupo, pongo el pañuelín en las fiestas de Prado. Escucho y... no me chisques. Sí. Y ni algunos ni eso, yo creo. No, sí, pero... yo que sé, la comodidad y un privilegio y a ver quién renuncia Sí. a O ese sea, que, privilegio. bueno, que después podemos hacer todos autocrítica porque somos, quiero decir, yo también muchas cosas digo, ay, gustaría saber más de esto. Claro, bueno, a y, ver. sí. y después no... Y es que es verdad que al final siempre andamos como metidas en burbujas, ¿no? A mí este yo un término que aprendí en la carrera, que era el término burbuja epistémica, que era de filosofía, y habla de eso, ¿no? De cómo tendemos a cerrarnos en burbujas de conocimiento en las que entonces parece que todo el mundo está hablando de lo mismo que tú y tienes una idea de que el mundo es lo que tú ves en tu burbuja, porque además consideras que te relacionas con gente muy diferente, pero Sí. realmente no. Y las redes, por ejemplo, enfatizan eso, porque Sí. tal y como los algoritmos lo que hacen es como llevarte a lo que ahora llamamos nicho, ¿no? Y Sí. encima estás orgullosa de estar en tu nicho y tal. Sí. Entonces, yo en mi nicho, en mi burbuja, tengo la sensación de que sí que hay como ese interés por pensar en la identidad. Conozco un montón de artistas que precisamente trabajan eso, ¿no? Pues hablando de la cultura más marinera, desde Irene Trapote, que hace arte rescatando los tejidos de redes de pesca, no solo de Asturias, sino de Galicia y tal, que se están perdiendo. A María Rashada, que también tiene una marca de ropa basada en tradiciones asturianas, que la tuvimos aquí, fue el primer capítulo que tuvimos en la hora del podcast. Los residentes que veíamos, estuvimos antes, ¿no? Dando un paseo por el centro, como que yo personalmente me parece que hay mucha gente con esos intereses. En la música también, pues desde Rodrigo Cuevas, ¿no? Que es el súper ejemplo, hasta Tania Pereira, un montón de gente, ¿no? Que está como tomando esas referencias. Entonces sí que me parece que en lo cultural hay como esa especie de interés por la identidad asturiana, pero claro, No se traduce al no sé cuánto mainstream. se traduce luego al mainstream.
Sí. Y sí que lo veo, por ejemplo, a mí, no sé, a vosotros, pero es que a mí en TikTok, mi TikTok está inundado de creadores galegos, El mío falando en también. galego todo el día. El mío también. Yo entro en TikTok y salme 100% de alguien galego. Pero, claro, yo por eso estoy como muy obsesionada, meca, cómo está pegando el galego. No sé hasta qué punto soy yo que estoy nicha en eso y que escucho mucha música en galego, mucho tal. No sé hasta qué punto lo que pasa a la gente, que supongo que no, que la gente entrará en TikTok y saldrá y... Claro, no porque sé, yo, por ejemplo, Lola cuando Lorita, veo pero- creadores galegos, que digo, madre mía, a mí me da la sensación, digo, todos falan galego, lo falan súper bien, no sé qué, tal, están súper enterados de toda Falan la de muchas música. cosas distintas. Quiero decir, Sí, de que no son repente, todo una cosa. claro, o sea, porque y una cosa de la que falamos mucho Marina y yo siempre, vale, nosotros falamos, somos unos creadores que facemos cosas en asturiano e tal, pero fai falta que haya mucha máis xente falando de cosas distintas que claro, non llegamos a, bueno, pues a tocar nosotros, en plan. Sí, sí. Incluso cosas súper cotidianas, ¿no? Claro, En plan, una decir influencer que te faga un haul. Claro, Pues oye, claro, que te lo fagan Claro. asturiano. Sí, eso sí que es la diferencia que veo, por ejemplo, con Galicia, ¿no? Que sí que pues veo pues eso de más rollo de contenido beauty, todo este rollo. Sí. No sé por qué no controlo de eso en ningún idioma, pero de fútbol, ¿sabes? Ya. O sea, si hubiese un creador asturiano hablando de fútbol o de deportes en general, Ya. ¿no? O sea, es igual sí que por llegar a públicos como pila más amplios también. Pero me parece curioso porque yo veo eso de Galicia, lo envidio, digo, qué guapo, a ver si nosotras también hacemos aquí. Y luego todas esas creadoras dicen, es que los guajes ya no falan galego. Y digo, "¿Qué? Pues entonces aquí, ¿sabes? Porque yo como que les veo a ellas y tal y digo, mae, me parece que está la situación como en otro nivel respecto a aquí. Y sin embargo, pues ahí también está pasando eso, ¿no? Por lo visto. A ver, en Galicia sí que hai agora como un esporpo lleno de neofalantes, pero no sé cuánto se corresponde con la pérdida ya interxeracional de xente que naza galegofalante ya de nacimiento como lengua materna, claro. Entón, non sei la balanza si la xente que se pierde e é maior a toda a xente que está deprendiendo agora galego, si al Sí, revés, pero non sei. es mayor, evidentemente. O sea, yo creo que hay una mayor, o sea, hay una escolarización en gallego, pero la xente cada vez fala menos galego. O sea, yo creo que eso pasa en las lenguas minorizadas que sucumben ante la lengua mayoritaria, a menos que se faga mucho esfuerzo porque la lengua minorizada tenga ese reconocimiento social. Y yo creo que sigue sin pasar en términos generales. Claro, en ese pasar a la acción, ¿qué cosas hacéis vosotros en concreto? De pasar de sentir esa necesidad de volver a vincularte con Asturias o de insistir en esa vinculación, bueno, ¿qué hacéis para pasar a la acción? ¿Y qué creéis que podría hacer otra gente para hacerlo también? Vivir en asturiano, o sea, vivir... Poner, no sé, de ir a les coses de la xente de aquí, de ir al pueblo, de ir de monte, respirar, ver lo que tenemos, no sé, o sea, tampoco ahí considero que haya como que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Y un poco... Y es simplemente estar receptivo, o sea, y movete por Asturias, pues decir, jolín, parece que tenemos un fin de libre y vamos a Pekín. Bueno, pues no, igual vete a los Oscos. Bueno, ejemplo malísimo, pero bueno, yo qué Lo que sé. llegaste ya volviste. Y yo qué sé, quiero decir, pues conocer un poco más, movete, que tampoco tienes por qué ir a Taramundis y es decisión, igual con que vayas a Monteana, lleve un sitio al que no conoces, no sé, el ir al tu pueblo, el falar con tu abuela de lo que, con tu abuelo, de lo que
bueno, de cómo era su vida, que te cuenten sus historias. Seguramente vivieron una infancia dura. Bueno, igual ya los nenos de ahora, ya los abuelos de ellos son de la edad de mis padres. Pero, pero bueno, quiero decir, también tienen muchas cosas que contar. Mis padres tienen muchas cosas que contar y tienen una experiencia, no sé. Y por ejemplo, a nivel de referentes, lecturas, otros productos culturales, ¿qué cosas creéis vosotros que para una persona que está sintiendo, por ejemplo, eso, esa necesidad de volver a vincularse, qué cosas podríais recomendar o encontráis vosotras que son interesantes? A nivel productos culturales. Sí, por ejemplo, o sea, yo, mi caso personal, empecé a interesarme mucho más por Asturias y todo lo que significa ser asturiana cuando marché, ¿no? Cuando eso pasa muchísimo. que muchísimo. eso pasa mucho, ¿no? Entonces, Sí. mi primera experiencia fue al volver, la mitad de mi familia ya de fuera, o sea, no, y de Asturias, no sé qué. Estaba desorientada. Esa era la sensación, ¿sabes? Para mí, la vuelta fue a través de la cultura, de empezar a ir a más eventos culturales. Por eso también en mi caso comencé con Emergentes, porque sentía la necesidad de conocer cosas que para mí, pues sí fue un esfuerzo muy consciente de buscar todos los fines de semana, de ir para una cosa, ir para la otra, atreverme a ir sola, si nadie quería ir conmigo, no sé qué y tal. Entonces, un poco con esa intención, yo arranqué también mi proyecto, ¿no? Entonces, no sé si vosotras que, por vuestro propio interés, por toda la gente que pasa en vuestro programa de radio y tal, si conocéis como cosas que creáis, oye, pues mira, si estás como pasando ese proceso... Yo creo que lo primero que puedes hacer, una cosa así sencilla, no, que puede hacer cualquier persona, mismamente de ir al museo etnográfico que tengas más cerca y entérate de que, bueno, pues Total. O sea, yo creo que a mí me gusta mucho ir a los museos etnográficos, porque son espacios donde pues tienes como muy resumida pues la historia de un lugar, ¿no? Y un poco todo lo que... Además, muchas veces pues hay gente que te puede explicar, te puede contar, bueno, cosas interesantes y una manera de averarte a ello de una manera muy sencilla. Aquí, por ejemplo, bueno, a nivel de Asturias tenemos el Museo del Pueblo de Asturias, que yo creo que es un museo que es súper interesante. Total, además que es un museo para disfrutar mucho porque tienes de todo, ¿sabes? Sí, tienes una parte como para pasar el día ahí, comer y de todo, vamos. Y es un sitio donde puedes ver pues un poco de manera muy resumida pues muchas de estas cosas y simplemente pues que no te sean extrañas el tener una toma de contacto con ello y puedes ir al del tu pueblo porque seguramente en el tu concello hay un museo etnográfico al que puedes ¿Conocéis ir. el de Samuño? No. Guapísimo. Yo es que lo conocí la semana pasada, porque estábamos haciendo, bueno, como una cocina muy guapo, porque habla de como de historia industrial, etcétera, y además un museo como muy cuidadín, está muy guapo. Es que, mira, y una cosa súper interesante, lo de los museos etnográficos, que al final muchas veces, ¿no? Cuando pensamos en museos, tiramos muy pues A Galería Arte. a Galería, ¿no? Al Bellas Artes, que también es un museo súper guapo y que merece la pena visitar, ¿no? Entonces hablábamos de eso. Sí. Que además, por lo visto, tú fuiste ahí varias veces, ¿no? Al Museo de Bellas Artes. Sí, al de Bellas Artes tuve muchas veces, claro. Como tiene dos partes, ¿no? La parte como nueva y la parte antigua. Sí. Pues por lo visto, contaba el otro día que hay mucha gente que no pasa a la segunda parte. A la parte de como las que... exposiciones nuevas, como que queden en lo meramente... Sí, pero porque no, como que terreño. físicamente, no sé, como que no se enteran de que el museo sigue, que me parece como súper curioso. Entonces, bueno, si alguien lo escucha y nunca fue a la segunda parte, pues Claro, que vaya, y hay ¿no? muchas exposiciones cambiantes. Claro. O sea, hay un espacio para visitar y revisitar. Claro. Sí, yo también creo que, obvio lo que dice Elena, pero también siento que, desgraciadamente, existe también una fuerte desvinculación de muchísima gente para con los museos. Y, o sea, ya que ya sentir la palabra museo y que dices, que va, que pereza, prefiero 1000 otras cosas, ¿no? Entonces yo también creo que
mirar los cartelos que hay por la calle colgados anunciando cosas, porque hay una oferta cultural tremenda, ¿no? De cosas que quizás llamen más a la gente, ¿no? Que, yo que sé, un concierto, no sé qué, algo que se fae, eso, cerca de tu pueblo, no sé, cosas así que son espacios donde también se favorece un montón lo que dice Elena que es tan importante, que es el tema de falar con la persona, conocer tal, y eso también creo que es bastante fácil, ¿no? Para que faga a alguien que quiere entamar a tener un primer contacto así, que puedes engañar a la tu amiga para que vaya contigo. Y también las fiestas populares, ¿no? Claro. O sea, al final son la máxima expresión de cualquier cultura, de la gente del lugar, ese ocio, ¿no? Que hablabas al principio de la Feria de Sevilla, pero joder, yo creo que algo que toda persona de Asturias tiene como referencia son las fiestas de Prau, pero igual tenemos que pensarnos un poco más Sí. qué son esas fiestas, Claro. o sea, qué Sí, tiene de cada dónde fiesta. nace esa... Claro, ¿no? Y sus particularidades, ¿no? Ya no, no sé, que el Carmín no sea solo pintarnos una camiseta. Claro. Sí. Como Claro. Yo todos creo los- que queda un poco lo del tema de las fiestas de Prau, yo creo que queda ya como el concepto del botellón o de la orquesta y desvinculado de todo lo demás que significa toda la parte tradicional, vamos, queda totalmente olvidada y en algún momento pues acabará desapareciendo también. ¿Tú crees que acabará desapareciendo? Sí, porque la parte más tradicional de las fiestas, quien la puede tener ya la gente mayor y la gente mozo no la está recuperando en muchos sitios. Después en otros sitios sí que se caltienen, yo qué sé, por ejemplo, por ejemplo, para el Oriente sí que tienen como más conciencia de les, no sé, mantienen más vivo pues toda la parte de pues, el vestirse, el no sé qué. Yo, es que hay, mira, sí que difiere un poco en el sentido de que al final, salvo igual las que son súper masivas o tal, muchas de esas fiestas resisten porque hay una comisión de fiestas que las mantiene y tal, y esa gente sí que son un poco guardianas de, Claro, de la memoria, ¿no? Yo estoy Entonces, pensando en las fiestas más masivas a las que ahora va la gente dejando de ir a las del su pueblo. Que eso yo creo que es algo que yo veo bastante. O sea, gente que no va a las fiestas del su pueblo, pero sin embargo van a Xiring o van al Carmín. Yo creo que fiestas tipo, por ejemplo, ¿no? Por ponerte Cabueñas, que son fiestas grandes, donde ya, o sea, fiestas grandes de Xixón, ¿no? Donde va muchísima gente, esas sí pueden desaparecer, pero por ejemplo, fiestas como les de Deva, no creo por lo que dices tú del tema de comisión. Estoy Sí. yendo a zonas urbanas. claro, Y igual yo- que las yo- de Cimavilla, por ejemplo. Claro, esas que- nunca tienen una asociación vecinal súper fuerte detrás y y no sé, como que la gente moza lo siente muy de ellos, ¿sabes? Muy de puxar por las fiestas, qué guay. Y iba de los pueblos, inclusive de los pueblos más pequeños, yo creo que no... Sí, yo ahí siento sí que para mí son lugares de resistencia. Sí, yo creo Pienso, que ¿eh? también. Yo creo sí. que también los pueblos son lugares de resistencia. Vamos, sí, 100%. En general, en muchos más aspectos, no solo en las fiestas, comisiones de fiestas, sino en más cosas, en el mantenimiento de las tradiciones, de la lengua y de todas estas cosas. Yo creo que son los lugares de resistencia. Y mismamente yo, haciendo las prácticas del instituto, una zona, bueno, en un instituto en el que iba mucha gente, muchos nenos y nenes de pueblos, lleva un espacio de resistencia brutal. O sea, yo notaba un contraste con respecto a, pues, a los chavales que hay en unas ciudades fuerte. Y lo oyen todo, ¿no? También como en la manera de vivir. El concebir, o sea, el nivel de concienciación, por ejemplo, con respecto a que no se pierdan sus cosas, ya no solo a que tienen una competencia, por ejemplo, en falar asturiano, que claro, yo daba clases de asturiano y en ese sentido, pues claro, los guajes falan mucho asturiano, pero ya no voy a eso, sino al decir, son conscientes de que muchas de las cosas que ellos conocen, otra mucha gente están perdiéndose,
ellos mismos están viendo cómo cosas se están perdiendo, los pueblos, por ejemplo, hay pueblos donde los habitantes tradicionales pues van morriendo y viene xente nuevo, pero non conoce los usos y costumbres propios del lugar y yo qué sé, pues tienen les calelles llenas de hartos y non rocen o todas estas cosas que hay que facer. Claro, por ejemplo, eso, hablando como del desbroce y todo esto, ¿no? Que siempre fueron trabajos colectivos, además. Y que claro, que ahora quedó el relegado concepto. a un concepto previo a la fiesta del pueblo, Sí. pero en verdad no era solo para la fiesta, y era una práctica pues que se hacía habitualmente pues porque había que hacerlo para tener el pueblo bien. Claro, sí, sí, al final está muy bien que alguien, pues de repente, tanto de Asturias como de Madrid, o yo qué sé, o de... También hay mucha peña de otras zonas de Europa, ¿no? Que está viniendo a los pueblos y tal, porque aprecia igual el vivir en esos lugares, pero claro, viene igual con una mentalidad como de maqueta, Sí, ¿no? De qué claro, bonita la de- montañina, Sí, qué está guapo, todo desbrozado, Sí. está... Sí. ¿Sabes? Sí, todo asfaltado. está todo- desbrozado porque hay un paisano que lo está desbrozando. Claro. Cuando ese paisano muera, vas a ir tú a desbrozarlo. Claro, claro, claro. Entonces, es verdad que totalmente los pueblos son lugares de resistencia en eso también, incluso en la manera en la forma de vida, ¿no? En otros tiempos, en entender que hay ciertas cosas que requieren un tiempo que no puede estar totalmente mediado por la técnica y va a hacer que de repente en 2 días tengas 200 ropas de Shein en tu casa, ¿no? Y todas esas cosas. A vosotras que porque tú te criaste en Uvieu principalmente, aunque tengas mucha vinculación con el pueblo y tal, y tú en Xixón, ¿no, Marina? Yo en Xixón, pero también tengo muchísima vinculación con mi pueblo. ¿Y os gustaría en algún momento vivir en vuestros pueblos o Yo en sí. otros? Sí, yo de hecho, o sea, ya la casa de mi abuela ya tengo contado que va a quedar para mi prima, para mi hermana y para mí. O sea, y me encantaría, más sabes, yo quiero ser profe, pues, o sea, mi pueblo y en Barredos, en Llaviana, pues encantaría me tiro piedra de, yo qué sé, de que me toquen cualquier insti de la cuenca, ¿sabes? O incluso de Xixón, que lleve media hora, 35 minutos, ¿sabes? Claro. O sea, yo a mí prestaríame muchísimo vivir en mi pueblo. Sí, sí, sin duda. ¿Y a ti? Pues yo, a mí me gustaría también, no sé exactamente si en mi pueblo o... Bueno, sí, no sé. No lo tengo muy pensado, porque yo soy muy de no tener planificadas las cosas. Pero Antes hablábamos, ¿no? Tipo A, tipo B. yo soy Aquí tipo ya B, yo no pensando, sé lo que voy a ¿cómo hacer voy el a año que repartir la viene. casa de mi abuela, para mi primo, para mi tal? Cada vez que alguien me pregunta, ¿y el año que viene qué vas a hacer? Yo digo, no sé lo que voy a hacer mañana. Pues no Pues sé. yo te lo voy a preguntar No, ahora. no ¿Cocinas sé. que tenéis así en el horizonte de Asturshules o qué queréis hacer con vuestros proyectos? ¿Cómo andáis ahí? A ver, con las Turxulas nos gustaría hacer muchísimo más de lo que llegamos a hacer. Y es una realidad, porque pues Pero somos... es que hacer contenido... Claro. Y hacer contenido cuando realmente Cuesta. tampoco sacamos beneficio de ello. O sea, nosotros no hacemos publicidad, nosotros no... O sea, podemos publicitar, yo que sé, cosas que tengan que ver siempre, ¿no? Intentamos una cosa eso. cultural, por Fue una cosa que nos dijimos al principio de... Sí, de no promocionar nada que no tenga nada que ver ver, con... sí. Y os llegaron propuestas ya, así de Sí, cocinas sí, nada que sí, ver, sí, ¿no? de sí, cosas nada, random, de repente te Y llegan. tampoco tan random, o sea, ya te llegan cosas que siempre, o sea, discutimos bien, en plan, conversamos y decimos, oye, que esto... Claro. Sí. O sea, y yo pienso, pues, por ejemplo, a mí me encanta Adidas, pues si Adidas viniese y nos pidiese Turxules, pues diría que no, ¿sabes? Porque Cuando no tiene saquéis nada que ver. pongáis la web en asturiano, entonces igual... Claro, tenemos muchas veces de contestar eso, Claro, ¿sabes? claro. A Una montera picona con los 3 rayes o Sí, algo así, sí. ¿no? Un guiño Bueno, o eso, a algo. una plataforma de super fast fashion que nos mandó tal y contestamos eso, que bueno, que cuando pusiesen la página web en asturiano, que nos lo pensábamos. ¿Sabes? O cosas así, Claro, claro. cosas que son terrorismo ambiental, Ya. tal, y nos manden también para hacer promo y yo, bueno, a ver, sí Claro. que no entendiste nada, ¿sabes? Claro.
O sea, Y quiero sí, decir, no lle que digamos que no a todo, sino a, pues a las cosas que no... Claro. Que al final las chules tienen un propósito como muy claro y solo las cosas que creemos que pues está bien encaixen con la visión das Turxures, pues das Turxures como concepto, claro. Claro. pues Sí, o forma de llegar a máis xente, ¿no? En asturiano tamén, sí. Y luego que crear contenido, es que parece que no, pero cuesta editar un y una rato. mierda. Claro, no, y todo el proceso de Pensar, ideas, sí. sí, pueden haber 2000, pero hasta que consigues como bajarlas, guionizarlas, grabarlas, Claro. no sé qué. quedar con la otra persona, Claro. que no Claro. tú sola, que Cuadrar Claro. la xenda, claro. Claro. Non vivís nosos vecines, sabes? Entonces, eso é el tema y que, jolín, que non nos dedicamos a esto. Claro, Sabes que Elena podrá tener muy difuso lo que va a hacer mañana tal, pero bueno, más o menos tiene una línea y yo tengo también otra línea y claro. trabajamos en cosas, o sea, queremos crear, hacer cosas totalmente o sea, que se alineen con eso, pero a nivel individual. Y yo pues sí que todo eso lo xuntamos para hacer contenidos xuntes y demás, pero bueno, Sí. no sé. Tú estás en el proceso de ser profe Sí. y tú andes también, que sí, aprendiendo a tejer, a... No, no lle tejer, lle a... Sí, bueno, patronaxe, Qué guapo. confección. Sí, la verdad que lo de tejer Barbie, lo dije Barbie tirado. modista. Sí, después, yo qué sé, producción musical. Producción musical. No sé. Bueno, hago muchas cosas, aunque tengo como mucha inquietud de aprender, sobre todo cosas así a nivel artístico y tal. Claro. También está muy mucho. guapo como que yo creo que nuestras generaciones, por volver a hablar de generaciones, estamos como obsesionadas con que todo lo que hacemos tiene que llegar a algo, ¿no? Si aprendo a patronar, de repente tengo que querer sacar una marca de ropa. Igual quieres aprender a patronar y ya está, Sí, ¿no? se nos Yo olvida el quiero disfrute. aprender yo guardo mucha ropa que ya no pongo, que lle tal, y gustaríame como agarrar eso y dar una vuelta de tal Claro. y decir, pues de esta camisa que ponía hace 5 años y que ahora me parece horrible, pues voy a hacer un top, yo qué sé. Total. O sea, a mí, yo como proyecto que siempre tengo, que luego nunca termino, no, o sea, nunca, no tengo ni idea de patronaje ni nada, pero yo como una cosa que siempre pienso, digo, me encantaría, pues eso, con toda la ropa que igual dejaste de usar, que al final, Sí. pues antes también había más costumbre o yo qué sé, había más tradición en la propia familia de que alguien Yo supiera creo coser que o la tal. gente también tenía como más habilidades manuales y ahora estamos en una sociedad en la que pues no hacemos nada nosotros. O sea, yo qué sé, rómpete algo y tíraslo. Total. Porque no lo sabes arreglar y si lo vas a llevar a un sitio a arreglar igual te sale más caro que volver a comprarlo. Entonces ese es un problema, pero no sé, yo cada vez soy más consciente de eso y tengo como mucha necesidad de decir, quiero saber hacer cosas y saber arreglar algo si me rompe o hacer algo, no sé. Y que tiene un proceso también, o sea, solo el momento de estar ahí creando algo, luego también valores más, pues, la pieza que te estás poniendo, ¿no? Que igual estamos como muy obsesionadas, también ves en redes a influencers, de creadoras, lo que sea, que cada día tienen 500 looks nuevos, Sí, no sé y qué. te fan un super haul de 20.000 cosas. Que al final, dices, igual Y después, teniendo 3 o 4 sí, piezas sí, tuyas, sí. propias, guays, que te identifican, mola más, y la ¿sabes? misma gente que igual cada semana compra un look nuevo del Zara, después va a una modista tal y paga súper caro lo que tal. Y no ya caro, o sea, que tú sabes, para empezar, lo que cuestan los materiales, que son de calidad, que no son plástico malo, les horas que lleva, tal, una prenda que se ajusta tal cual a tu cuerpo. Claro. Y gente que tiene derechos laborales, ¿no? Como Exacto. quien te Como lo la está gente que te... haciendo. Sí, el trapín que te Entonces, cuesta igual tenemos 2,50. que compensar, yo qué sé. Pienso en mi abuela que tenía ponte un traje para vestir que quedaba como un guante súper tal y era el su
traje. Y que además te genera menos dismorfia, porque no estás Claro. encajándote Ya. en un Sí. patrón, No que es hay talle, 4, que son talles, que no sé Sí. qué, que también... Y tienes un look que cuando lo pones vas divina y no queda viejo ni... Total, Y, total. o sea, cada vez que lo pones dices, "Oye, Y que que va". un día lo combinas con unos zapatos y otro día Sí. con unos pendientes. También y tenemos una, cinturón. y va también tenemos una cambiando. hiper mega obsesión con cambiar un montón de look. En plan, no repetir esto que lo puse ayer, que no sé qué. O sea, Sí. sí, Sí, en sí. plan, aprende a combinar las piezas que ya tienes. Y es que estamos tan como secáis con todo lo de la producción, la productividad, tal, y eso de que no disfrutamos de las cosas y hacemos cosas por nosotros mismos, y que cada vez más. Sí, o sí, sea, sí. yo en las prácticas sí que veía que los nenes de primero, segundo, tercero de la ESO ya no querían continuar los estudios, no por, querían ir a cuarto y acabar cuarto para hacer una FP, y no una FP porque obviamente la FP es súper válido y gracias a Dios ya se quitó lo peyorativo, ¿no? Claro. de la FP, pero yo porque ya era como en lo que antes deben trabajar. Ya. O sea, ya no hay un nivel de decir, ay, ¿qué será lo que me guste? Ay, ¿y si pruebo esto? Ay, ¿qué inquietud tengo? No, yo quiero hacer esto porque Traballar. voy a entamar a trabajar. Claro. Incluso Entonces, estudiar algo solo por La salida laboral, placer, creo que- ¿sabes? Y es que eso ya no... O sea, eso te hace súper manipulable porque tú ya es lo que la sociedad quiera que seas, ¿no? Lo que sea más rápido, más fácil. Y, Sí, sí, buah, es que es un temón este. Sí. Con el Sí, primer sí. capítulo del podcast fue hablando sobre artesanía, con un ceramista y una, Rashada, ¿no? Que tiene una marca, María, que tiene una marca de ropa que es Rashada, y hablábamos, por ejemplo, hablando del textil, de el consumo que hay en España de textil a nivel económico es súper alto, pero sin embargo no se venden piezas caras generalmente, o piezas artesanales, etcétera y tal, pero no es porque, o sea, evidentemente hay una cuestión de si tienes una situación más precaria, te cuesta pensar igual gastarte 100 euros en una prenda, pero es que igual te estás gastando 400 en prendas de basura. Sí. Y se lo comparaba como con otros países, porque bueno, María lo conoce mucho, ese mundo, que igual ni siquiera tienen un consumo tan alto de textil, pero sí que se compran otro tipo de prendas. Entonces, como que igual tenemos que pensar y poner en balanzas si estoy gastando lo que esté gastando el año en cualquier cosa de productos textiles más rápidos, Sí. no da igual ir a otros lugares, que encima, si volvemos al inicio, pueden tener más vinculación con tu lugar, no solo a través de la identidad, sino de ves a quién estás dando trabajo, estás generando trabajo en tu Claro. zona. Esa persona también te está viendo a ti, o sea, Claro. está teniendo en cuenta Hay tus una relación, características, no es sé. todo compro a través de una página en internet, Sí, hay no una veo a humanidad nadie, detrás, sí. ¿sabes? Hay una relación humana, ¿sabes? Sí. Detrás de todo de eso, ¿no? Sí, yo creo que en algún momento, bueno, no sé si soy optimista, pero explotará y volveremos a, no sé. Sí, aquí estamos ya, bueno, llegando al final de este podcast y podríamos seguir hablando de esto mucho. Vaya. Entre otras cosas, sobre estas cuestiones habla también alguna de la exposición que tenemos ahora mismo en el centro, ¿no? Como la sociedad automática. ¿Qué os pareció? Que la visteis antes así un poco... Súper interesante. Con ganas de verla como con más detenimiento, ¿no? Porque Claro. ya lo que nos decías tú, que puedes echar ahí Ores. Sí, sí. ¿No? Y habla un poco de esa desaparición también de los humanos un poco en todo lo productivo. Tenemos también otras exposiciones en el Centro de Arte, esta la podemos ver hasta octubre. Ahora empieza también un taller de escritura en torno a esa expo, que va a estar muy guay. Y luego acabamos de inaugurar una nueva exposición en torno al urbanismo en la ciudad de Xixón, que se puede ver hasta septiembre. Tenemos también Rerum Natura, con los residentes que han estado en el Centro de Arte, mostrando distintas obras. Y también pronto tendremos presentación del libro de Carla More en junio, así que eso es un poco lo que tenemos próximamente aquí a elaborar. Nada, ¿eh?
Bueno, y eso, cocinas que están anunciadas ya, porque pero es que este podcast se emite después. Es el Lapshop, Sí, que hablábamos antes también. Así que, bueno, muchísimas gracias, la verdad, un placer. Sí, Marta. Y se me hizo corto la conversación. No, yo y a mí, también. Así a que no pasa nada. Luego vamos a hacer un mechis, que es luego Claro, volvéis. y hacemos eso hacemos siempre en así una como- rueda. Y podemos sacar una serie de televisión, ¿sabes? Bueno, Dejémoslo ahí caer. pues hasta pronto.